Nos hemos congregado esta noche para la presentación de la obra El taller de la investigación del Magister Scientiae Wilmer Casasola Rivera. El taller de la investigación es una obra editada el año anterior, y aquí un ejemplar del taller de la investigación. La casa editorial que ha acogido este proyecto es Edimexo, que ha acogido esta obra es Edimexo. Esta noche nos acompañarán para la presentación del texto los profesores Ana Lucía Fonseca Ramírez, profesora de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, reconocida investigadora, amén de docente. El profesor David Sánchez Elizondo, quien es docente de la Escuela de Filosofía de la UCR, reconocido investigador y docente, y el profesor Mario Alfaro Campos, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica y del Instituto Tecnológico de Costa Rica, autor de numerosísimos libros y de numerosísimos artículos. Idénticamente nos acompaña el autor de la obra, el Magister Scientiae, ya he mencionado su nombre, Wilmer Casasola Rivera. El orden de intervención será el siguiente. Primeramente intervendrá Mario Alfaro Campos, a continuación Ana Lucía Fonseca Ramírez, en tercer lugar David Sánchez Elizondo y en último lugar el autor del texto. Cada uno de los expositores contará con 15 minutos para su intervención oral. Bienvenidos y muchísimas gracias por acceder a participar de esta presentación. Agradezco al doctor Juan Diego Moya el hacerme partícipe esta noche de esta actividad académica en la que los colegas Ana Lucía y David irán a hablar del libro de Wilmer. Cuando digo irán a hablar del libro, luego van a enterarse por qué. Yo voy a hacer una exposición de carácter externo respecto del libro. Espero que con ello no ser demasiado disonante con la presentación, pero considero que a lo mejor puede ayudar lo que yo voy a exponer a contextualizar el libro, que a lo mejor algunos colegas desconocen. Debo decir que el compañero Wilmer López inició su trabajo profesional como docente universitario en el Instituto Tecnológico de Costa Rica hará unos 10 años, si no me equivoco, 9 o 10 años. Honor que le hace de Wilmer López, que no estaba en el Perdón, instituto. Wilmer Casasola, perdón. No sé por qué tengo ese nombre ahí. Será alguna razón futbolística. En todo caso, Wilmer comenzó su trabajo, como decía, en el tecnológico en el año, hará unos 10 años aproximadamente. Cuando se incorporó a trabajar en el tecnológico, se le asignó un seminario que se imparte allá a todos los estudiantes de tercer año. Como ustedes saben, el tecnológico es una especie de universidad donde es el paraíso de los ingenieros, tanto a nivel de estudiantes como de profesores y hasta de funcionarios administrativos. Esto es un tema que saco porque tiene que ver bastante con este libro de Wilmer. Al finalizar ese año, en la reunión de cátedra, Wilmer presentó una queja. Esa queja consistió en que había detectado serios problemas metodológicos básicos en los estudiantes de tercer año universitario, porque
los estudiantes desconocían no solamente el proceso de investigación documental, sino que además los conceptos implícitos en eso. Por ejemplo, no conocían muy bien qué era un marco teórico, qué es una hipótesis, qué es un anteproyecto, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que están allí detalladas en ese libro. Bueno, los miembros de la cátedra en ese momento simplemente tomamos nota. Y efectivamente eso fue en una reunión, la última reunión de noviembre, y yo conservo las actas completas de esa cátedra, por lo menos hasta finales del 2011, ¿verdad? Pero bueno, resulta que al año siguiente de estar Wilmer en el Tecnológico, un año después, le encomendamos la ingrata o grata tarea de impartir un curso de ética a profesores en servicio de enseñanza media de la área de educación técnica, el área de educación técnica. Wilmer comenzó su curso y más o menos como a la mitad, mes y medio después, nos pidió una reunión casi que de urgencia, porque aparte de los errores o desconocimientos, digamos mejor desconocimientos metodológicos para hacer una investigación documental, estos profesores en servicio, profesores de enseñanza media, también tenían serias falencias éticas, dado que habían encontrado la forma fácil de copy-paste, y no solamente eso, sino que además se plagiaban entre ellos, y hubo problemas sumamente serios en ese curso. Y aquí viene algo que es muy importante en la labor profesional del colega Wilmer Casasola. Y es que Wilmer, ante problemas en la academia que se le presentan, ha tenido la virtud de buscar una solución. Y precisamente él se dio a la tarea de escribir pequeños textos para entregar a los estudiantes, tanto los estudiantes, digamos, de planta del tecnológico, como a los profesores de enseñanza media. Y el resultado de este trabajo es precisamente, está antecedido por ese tipo de problemas que se presentan se presentaban con esos muchachos. Wilmer siempre ha comentado que el principal problema que ha encontrado es la falta de lectura sistemática, eso por ahí lo plantea en el libro, de lectura sistemática a la hora de elaborar un trabajo documental. De manera que no es cualquier lectura, inclusive tiene expresiones poco divertidas, como que no se trata de lectura a lo loco, por ahí dice cosas, sino que se trata de una lectura sistemática. ¿Y cómo se hace una lectura sistemática? Se hace una lectura sistemática cuando se tiene bien delimitado un tema de investigación. Es decir, antes más bien se puede caer en lo que Wilmer llama por ahí paradojas, contradicciones, etcétera, etcétera. No todos los estudiantes, aclaró Wilmer en una reunión, tienen esa falencia. De vez en cuando aparecen algunos.
Conversando alguna vez, discutíamos que el asunto de la ausencia de lectura sistemática no es característica exclusivamente de alumnos. A veces se encuentra pues algunos ejemplos que contradicen, o más bien algunos contraejemplos que contradicen la disciplina de colegas tan extraordinariamente rigurosos como, ¿por qué no decirlo?, como Juan Diego, ¿verdad? Que es una especie casi que paradigmática aquí en este país en cuanto a la capacidad de lectura. Ahora bien, ante esa situación, Wilmer propuso que todo eso podría mitigarse elaborando una especie de manual de investigación documental. Y precisamente ese es el resultado que tenemos acá. Y aquí hay afirmaciones muy bonitas en este libro. Una que a mí me encanta, que está en la página 15, creo que es, si no me equivoco, es una que dice, y aquí plantea Wilmer ya el tema ético. Saber investigar es un deber de todo estudiante universitario. Un verdadero universitario no se conforma con aprobar un curso y obtener un título, sino que va más allá, investigando permanentemente para adquirir nuevo conocimiento, evitar la obsolescencia y poder hacer un mejor aporte a la sociedad. La vida universitaria es investigación. La investigación es un aprendizaje continuo. Noten que acá hay dos ideas importantes. Es decir, el deber, este texto puede leerse a la luz de Kant, sin ningún problema, ¿verdad? Yo no sé si a Wilmer le gustará esa aseveración que he hecho, pero sin duda alguna se puede hacer. Y por otro lado, una idea muy importante para mi gusto, y es la obligación de que todo estudiante universitario y todo profesor universitario coadyuvemos en una formación integral. Es decir, y una formación integral no se logra solamente ganando un curso, sino que un curso es, como decía Constantino Láscares, un curso habría, digamos, perspectivas de investigación continua. Y la tercera idea que hay acá en el texto de Wilmer, en este texto que acabo de leer, es la necesidad de no caer en la obsolescencia. Y sin duda alguna, esto está pensado en estudiantes de ingeniería, o para estudiantes de ingeniería. Muy bien, eso es me parece que era importante. Quiero decir que este texto es muy valioso. Es muy valioso. Claro, espero que, por si acaso aquí hay algún popperiano, no me tilden de inductivista sencillo, ¿verdad? O de inductivista por numeración simple, algo así popperiano, autor al que admiro mucho. Por lo siguiente, voy a contar algo, me disculpan, familiar. Tengo una hija que estudia acá en la Universidad de Costa Rica. El año pasado llevó los estudios generales. El libro, dichosamente, salió en junio, ¿verdad? Si mal no recuerdo, del año pasado. Y en el segundo semestre ya pude obtener una copia. Y resulta que mi hija lo utilizó para elaborar, junto con 2 o 3 compañeros más, el trabajo final o tesina. Y le fue de lo más bien. Y lo siguieron al pie de la letra. Con la suerte de que también el profesor, esas cosas que hace uno, ¿verdad? De vez en cuando también recibió copia, información del texto y lo utilizó y quedó muy, muy satisfecha. Y además,
mi hijo que está en 5º año del colegio, esa es la ventaja de ser padre relativamente de cierta edad. Entonces, mi hijo que está en 5º año lo está utilizando en el colegio. Y los profesores les ha parecido que funciona de lo más bien el texto. Sobre todo, por lo que dije al principio, usted me dice cuando se me acaba el tiempo, sobre todo lo que dije al principio de que el libro tiene esa utilidad, y es que lo ha seguido, pero utilizando los conceptos. Los profesores ahora le dicen a los muchachos, al menos en el grupo que está mi hijo, la distinción entre un ensayo académico y un ensayo subjetivo, tema que también Wilmer aborda en este libro. Y ya para recalcar y para finalizar, quiero recalcar algo, y es que Wilmer intenta que se enfrenten viejos problemas con técnicas nuevas, y eso es metodológicamente bastante importante a mi manera de ver. En el texto de Wilmer hay algunas expresiones que bien vale la pena pues mencionar, para que los colegas, imagino que las irán a tocar. Bueno, ya mencioné uno sobre la necesidad de una lectura constante y rigurosa como medio necesario para validar argumentos. Es una idea bien importante que yo invitaría a Wilmer para que en una próxima edición, digamos, pueda desarrollar un poco eso. Y dice Wilmer que lo ético es fundamental para evitar el plagio y privilegiar la originalidad y la honestidad intelectual. Ahí está el planteamiento ético. No es amigo por nada Wilmer del dogma. Dice que todo investigador debe rechazar a priori todo dogma, y que el dogma puede precisamente llevar a problemas de adoctrinamiento. Tengo la sospecha de que esa parte Wilmer la escribió y tal vez en ese momento la tiene que haber olvidado, porque es enemigo de los dogmas. Entonces, aun y cuando lo haya escrito, posiblemente ni siquiera le guste lo que escribió en ese momento. Finalmente, debo decir que la obra es valiosa, que vale para estudiantes de enseñanza media, que vale también para investigación documental en la universidad. Yo lo dejo por aquí porque ya me pasé de los 15 minutos, cosa que me pasa con mucha frecuencia. Así es que muchas gracias, Juan Diego. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos y acompañar a Wilmer en esta presentación. Tengo que empezar lamentándome de que Wilmer no nos acompaña ya en la Escuela de Filosofía. En este momento creo que el vacío que su ausencia representa es grande, y espero sinceramente que cuando en la escuela lleguen mejores tiempos, y lo espero sinceramente, Wilmer pueda retornar y acompañarnos con su sincera docencia, su actitud crítica, su enemistad con el dogma, y espero que sea pronto. Bueno, yo conocí a Wilmer cuando era un novel estudiante de filosofía. Un día de tantos llegó a mi oficina y con algo de timidez me preguntó si yo podía ayudarlo en temas de metodología de la investigación. En realidad traía muchas interrogantes y estaba ávido por escuchar respuestas
no cualquier tipo de respuestas, sino respuestas precisas. Yo creo que no se las di. Pero en ese momento empezó un diálogo constante y fructífero que fue cimentando una amistad de la que hoy me precio. Wilmer echaba de menos entonces un criterio objetivo para poder investigar en filosofía. Se quejaba de las repeticiones estériles, de las erudiciones innecesarias y de algunos plagios que le mostraban que el camino de la investigación era otro. Con una gran disciplina fue consultando uno tras otro cuanto libro de metodología había en las bibliotecas. Preguntó, escuchó, leyó, comparó, criticó. En suma, aprendió el oficio de investigar, investigando cómo investigar, y no es juego de palabras. Aprendió el oficio de investigar, investigando cómo investigar. Ahora nos ofrece su libro sobre la investigación documental con el sugerente título de El taller de la investigación. Así, sin pretensiones ni aspavientos, con la sencillez del trabajo artesanal, donde se aprende atendiendo al saber acumulado y se alienta al descubrimiento. Bella metáfora la del taller. Acerca el trabajo intelectual al manual, porque una monografía, un artículo de revista, una tesis o un ensayo es o debería ser un arte factum, es decir, una obra hecha con arte. El arte de pensar con corrección y método. Por eso Wilmer insiste en su libro que la originalidad no se opone a la argumentación, y a esto dedica el capítulo 6, donde nos recuerda la necesidad de combinar la solidez argumentativa y la claridad en la exposición de ideas. Cito: procure, aconseja Wilmer, procure crear argumentos precisos y objetivos. Esto quiere decir que debe evitar el emotivismo a la hora de exponer sus ideas. Procure redactar con claridad lo que quiere mostrar, evitando apelar al sentimiento, a la emoción, a la autoridad, a la ofensa. Precisamente aquí se evidencian las falacias. Por eso hablamos de objetividad en la argumentación en oposición a la subjetividad extrema. Evite la erudición ingenua. La genialidad no la determina el uso de palabras sofisticadas, ni citar en griego, latín o arameo, sino la profundidad de la idea. Hay pensamientos que cambian nuestra forma de percibir el mundo y fueron planteados con suma sencillez. Creatividad y claridad antes que erudición estéril. Termina diciendo Wilmer en esta cita. Pero estamos en un taller y hay que resolver problemas de diseño, de instrumentos, de adaptaciones, de finalidades. Este amigo mío artesano conoce su taller. Nos muestra el proceso, no obras acabadas. Pero también nos previene contra el facilismo del recetario, pues no se trata simplemente de seguir al pie de la letra unos pasos para dar con un buen resultado. El orden tiene una lógica, pero este orden no es rígido. Admite giros, vueltas y revueltas, improvisaciones. Solo que debemos conocer las herramientas. Tener claro el proyecto, contar con materiales adecuados, con tiempo, con mucha paciencia, y con algún talento imaginativo. Todo hace falta en el taller de la investigación. No importa si la obra es pequeña, como un trabajo para un curso, o de mayor alcance y madurez, como un ensayo científico o filosófico. Ambas salen del mismo taller donde también se asoman las paradojas entre la subjetividad inevitable y la objetividad necesaria cuando escogemos un tema, entre la definición de un problema para adentrarnos en el estado de la cuestión o el conocimiento de parte de ese estado
para definir el problema. Entre la preeminencia del enfoque para tratar el tema o la delimitación de un tema para saber cómo tratarlo. En el capítulo 2, el autor deja claro que estas paradojas, lejos de obstaculizar la investigación, nos muestran que esta no es un proceso lineal y que la doxa común del recetario debe ser superada. Pero aún hay más. Como buen estudioso de los problemas éticos, Wilmer se refiere también a la ética de la investigación en el capítulo 1. Se concentra sobre todo en el llamado ciberplagio y nos previene contra los usos poco o nada virtuosos de la información virtual. Todo listo entonces para adentrarnos en los capítulos 3, 4 y 5, donde se desarrolla la estrategia habitual de la investigación basada en documentos, solo que a partir de explicaciones muy asequibles sobre cada uno de los componentes: tema, problema, hipótesis, objetivos, estado de la cuestión, marcos de referencia teórica, metodología, cronograma. Sobre todo esto no voy a hablarles. Mejor lean el texto y manos a la obra en su propio taller. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Yo estoy muy a gusto aquí presentando este libro con los colegas Ana Lucy y Mario, y a la parte de Wilmer. Voy a empezar con una anécdota. Cuando de hecho, el primer curso que di en esta escuela fue el de introducción, en ese entonces llamaba técnicas de investigación. Y me acuerdo precisamente el día que tuve que ir a la pizarra el tema que tenía que desarrollar en ese día era cómo se fabricaban los objetivos, cómo se construían los objetivos. Y para serle honesto, yo estaba muy frustrado. ¿Por qué? Porque yo llegué ese día a la clase y yo decía, pero es que no puedo creer que de verdad uno necesite ir a una clase a enseñar a alguien a hacer un objetivo. Yo decía, no. Y yo me ponía a pensar, pero de verdad es que se necesita. ¿Ya? Y bueno, ahí con algo de pena también, dicho sea de paso, también hay algo de la actitud de los estudiantes a veces que reciben estos temas con algo de displicencia, porque estos temas también a los estudiantes no son los temas más favoritos de los estudiantes, digamos, cuando uno los pone a reflexionar sobre si el objetivo general se corresponde con los específicos o cosas por el estilo. Hay otras cosas en las que prefieren emplear su tiempo. Sin embargo, después, cuando empecé a revisar los objetivos que tenían que construir los estudiantes, ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que efectivamente ese tipo de cosas hay que enseñarlas. Y es importante que, por ejemplo, una unidad académica como la Escuela de Filosofía haga el esfuerzo de acercarse a los estudiantes y decirle, vea, un objetivo se construye de esta manera. Por obvio que uno sienta que es. El libro de Wilmer tiene una gran virtud. Y es que es un acompañamiento que de verdad sirve para ese tipo de situaciones. Cuando uno necesita de verdad enfrentarse con ese tipo de procesos, uno debería poder echar mano de algún recurso. Bueno, para eso estará el libro de Wilmer. Voy a hablar de ciertas cosas generales para después entrar a ver lo que quiero ver del libro de Wilmer. Primero, muchas veces, este documento es importante, porque cuántas veces se parte del hecho de que ya se sabe hacer un comentario, una reseña o una propuesta de investigación. A veces uno, por más que esté en primer año, uno llega al curso, ¿ya? Y el profesor le dice a uno, bueno, y para eso tienen que hacer un comentario crítico, qué sé yo, capítulo 5 de la República, ¿ya? Pero a uno nunca nadie le ha enseñado cómo hacer un comentario, ¿ya? Y uno, hay que también admitirlo, por vergüenza no levanta la mano y dice, profesor, yo no sé cómo hacer un comentario, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces obviamos esas cosas, ¿ya? Luego, también pasa muchas veces que damos por descontado no solo que ya se sabe hacer eso, sino que hay algo así como algunos criterios que parecería, en algún sentido, que son como inspirados por algún tipo no sé, de providencia, de modo tal que esos criterios se puedan atender de manera homogénea por todo el mundo.
Y entonces a uno le dicen, tiene que hacer un comentario con estas partes, y uno tiene que jugarse. O tiene que tener estas partes, el plan de trabajo, ¿ya? Y eso es necesario enseñarlo. Y luego también es necesario que esos criterios, en existiendo, sean lo más homogéneos, consistentes y coherentes posible. Hace poco tuvimos una discusión acá en la Escuela de Filosofía a propósito de mucha disparidad que hay al respecto de cómo asumir esos criterios y de cómo queremos abordar académicamente hablando esos criterios en las investigaciones que nuestros estudiantes tienen que enfrentar en los cursos. Segundo, otra cosa que es importante, necesitamos que la gente aprenda a investigar, entre otras cosas porque la gente ya de por sí se hace muchas preguntas y necesita muchas respuestas. Aprender a investigar en la academia es aprender a darle algo de dirección a esas preguntas y por lo tanto también a esas respuestas, ¿ya? También es importante que esa información que se va copiando en el proceso, la información de los cursos, se pueda sistematizar de alguna manera que sea más o menos sensata, ¿ya? Investigar también sirve para eso. Al final de la introducción, cuando Wilmer se despide del lector, él se despide en la introducción deseándole al lector un buen viaje. Esa metáfora me pareció muy sugerente por varias cosas. Primero, extendiendo esa metáfora, vemos, y en ese sentido el libro es bastante sensato, ve la investigación como un recorrido, ¿ya? La investigación como un proceso que tiene una dirección, ¿ya? De la cual uno puede salirse, tomar atajos, devolverse, replantearlo, ¿ya? Pero esa metáfora me parece importante por ese recorrido. Luego otra noción que aparece en la metáfora es la necesaria noción de orientación a la hora de investigar, ¿ya? Y por último también en esta metáfora podemos ver como importante la visualización de un punto de llegada. Estas tres cosas aparecen en el texto de Wilmer y lo voy a decir con lo siguiente. En el libro encontramos una promesa que es cumplida en el sentido de que Wilmer ofrece que este curso, que este libro como manual sea un acompañamiento como una introducción a la investigación. Eso lo cumple a cabalidad. El lenguaje en el que está escrito es de una cercanía tal que uno siente que de verdad hay alguien que está sentado a la par de uno, ¿ya? Trabajando en el taller con uno, ¿ya? Esa promesa, por lo tanto, está cumplida cabalmente en el texto. Otra cosa que hay que reforzar del texto es esta idea de ensayo fundamentado. Un ensayo fundamentado quiere decir de que vamos a tratar de buscar ideas y las vamos a tratar de exponer de una manera que sea lógica, que sea coherente y que sostenga algo. Eso es una idea interesante. ¿Por qué? Porque deja de lado cualquier otro tipo de ocurrencia, ¿no? Después voy a mencionar también la importancia de la subjetividad y de la objetividad que menciona Wilmer. Luego, otra idea que es fundamental y que aparece en el texto, le dedica todo un capítulo, es la idea de que necesitamos argumentar adecuadamente. Y se ve la investigación como la antesala de eso, o como una de las partes que necesita es de esa adecuada argumentación en el sentido lógico básico del término. Por último, otra cuarta cosa que quiero recalcar del libro es que hace un recorrido por los pasos de la investigación y convierte a la investigación en una técnica, en un oficio, como decía, como podríamos decir ahora, cuando Ana Lucía recalcaba más bien la metáfora del taller. Esto es importante porque una de las cosas que uno debería aprender, ojalá en las primeras semanas de que entra a la universidad y que entra a esta carrera, es que la escritura y la investigación son técnicas con las que nosotros desarrollamos este oficio. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que aprender a hacerlas. Es una determinada cantidad de procesos y una determinada cantidad de destrezas que deben ponerse en función y en funcionamiento para poder llegar a ese objetivo del que hablaba anteriormente.
En este sentido, me interesa que el texto, precisamente, de lo que habla es de cuáles son pasos posibles que uno puede vislumbrar para poder llevar a cabo esa técnica de manera adecuada. Quiero cerrar haciendo un último señalamiento y haciendo una pregunta para el autor. Los capítulos 3, 4, especialmente el 4 y el 5, son de sugerencia necesaria para cualquier estudiante que esté montando o que esté trabajando en un curso de investigación o que esté necesitando montar un proyecto de investigación, ya sea para un curso o eventualmente hasta para un proyecto de tesis. En ese sentido, me parece, y me centré básicamente en los capítulos 4 y 5, como los capítulos medulares del texto del colega Wilmer. Y por último, nada más tengo una pregunta a propósito de las paradojas de las que habla Wilmer en el capítulo 2, y también en el capítulo 5 hay otra referencia a las paradojas, porque me parece hiperbólica la palabra en algún sentido. Veo algunos cuestionamientos que surgen en la investigación, no las veo tan paradojales tal como las presenta Wilmer, ¿ya? Sin embargo, le dejo la pregunta de cómo entendió paradojas ahí y cómo es que las está señalando, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 5, ¿ya? O si fue simplemente tal vez una forma más laxa de tomar la palabra paradoja o cosas por el estilo. Muchas gracias de nuevo por la atención y por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias en primera instancia por estar aquí, a cada uno de ustedes. Gracias a Mario por la presentación, a Ana Lucía, a David. También gracias con toda sinceridad a Juan Diego, quien fue una persona fundamental para que esta presentación existiera, unas personas que más apoyó la publicación y que esta presentación se hiciera posible. También en el tecnológico tuve un apoyo de otro docente, Mauricio, quien apoyó mucho la distribución del libro. Después también darle gracias a las personas que inicialmente leyeron el borrador para convertirlo en texto. Y una de esas precisamente fue Juan Diego, Mario, Jorge Granados, que no está acá, María Fernanda, que sí está presente, Ana Lucía, que hizo comentarios, y bien, así se fue originando ese libro y gracias a ellos por las observaciones. ¿Qué tengo que decir de este libro? Bueno, Mario de alguna forma se adelantó sin saberlo, contando razones por las cuales de alguna forma se dio la génesis de este pequeño librito. Y precisamente tiene que ver con mi labor en el Tecnológico de Costa Rica. Nosotros en el Tecnológico, digo nosotros porque pues trabajo en el Tecnológico, solía ser profesor de la Escuela de Filosofía, espero algún día estar por acá nuevamente. Y lo que sí encontraron falencias al momento de investigar precisamente, la dificultad de presentar un tema, de delimitar un tema, plantearse preguntas de investigación que son fundamentales y en fin, desarrollar la investigación en concreto. Entonces, debido a que en el curso que nosotros impartimos en primera instancia en el Tecnológico, que fue cuando empezó el borrador a dar origen, siempre había la dificultad de los estudiantes de poder realizar un trabajo de investigación para un curso específico que se llama Seminario de Estudios Filosóficos e Históricos. Entonces, uno suponía que el estudiante sabía investigar porque ellos llevan un curso de comunicación oral, pero resulta que cuando llegaban a los cursos de Seminario de Investigación, Seminario de Estudios Filosóficos,
uno pues partía, a veces como docente, ingenuamente del hecho de que ya llevan un curso previo, entonces saben investigar. Entonces uno simplemente decía, daba los rubros del cronograma y había una parte donde decía claramente tanto por ciento de investigación. Uno, al menos en el caso mío, ni siquiera les preguntaba si sabían hacer la investigación. Yo partía del hecho que sí sabían hacer la investigación, pero resulta que al final los resultados eran un poquito fatales, porque la investigación no se hacía bien. Y en esto no hacerse bien hay dos relaciones, dos variables. Una, muchas veces, aptitud y actitud de un estudiante por hacer las cosas bien. Entonces, y la otra es un problema ya metodológico, técnico, curricular de hecho. Si no tenemos el soporte curricular donde un curso específicamente suple esa necesidad de no saber investigar, pues obviamente un estudiante no va a saber investigar, pero si tenemos algunos indicios, sí se podría. Pero en última instancia, uno cuando quiere ir haciendo las cosas un poco bien, pues intenta. Básicamente ese fue el contexto por el cual surgió este libro. Eran pequeños esquemas, como Mario lo señalan. De hecho, la historia que termina contando Mario, bueno, que no terminó de contar Mario, que se puso un poco serio, fue porque en un curso tuve que dejar a un montón de estudiantes porque hicieron un plagio masivo. Entonces ahí fue cuando yo alerté a Mario en ese momento de que había encontrado en todos los grupos del curso que estaba dándose a profesores una serie de plagios masivos. Entonces ahí empezó la necesidad de ir planteando procedimientos de investigación. Concretamente con el libro, la experiencia del libro, escribirlo, la idea fundamental es ofrecer una herramienta que nos sirva a nosotros mismos como una guía, porque obviamente existen libros de todo tipo sobre metodología de la investigación. Posiblemente hay una gran producción de libros, anualmente hay cualquier cantidad de libros. Cuando yo escribí este libro tuve un objetivo básico, que fue tener como punto de referencia a un estudiante que no supiera investigar del todo, que tuviera limitaciones de lenguaje, por ejemplo, y no ser erudito ni técnico en el lenguaje, sino que se fuera comprendiendo una temática, porque el objetivo es que funcionara, que sirviera, que le sirviera a alguien de guía, si está solo, por ejemplo, que pueda individualmente hacer una investigación. Y si tiene obviamente la guía o el acompañamiento de un docente, un profesor o una profesora, pues obviamente va a ser mejor, porque simplemente sería una guía, una pequeña guía que sirve para investigar. Fue así entonces como la escritura se fue dando de una forma tal que sirviera para el estudiante, para el investigador particular, que no está adscrito a un curso o a una universidad, sino que tiene el deseo de investigar y cómo podría contribuir. Entonces el libro tuvo esa finalidad, ha perseguido esa finalidad de presentarse de forma sencilla para que sirva a la investigación específicamente documental. El libro, como ya lo han reseñado los colegas aquí presentes, tiene esa finalidad de taller, algo que sea práctico, algo que no abone en erudición que no nos va a servir y que pueda en la práctica desarrollarse un tema. Esa básicamente fue la idea que me motivó a escribir este pequeño librito, que se llama Pequeño Librito. Es un libro de contenido de poca extensión. El objetivo es ese. También quiero contar cosas a propósito de lo que David contó en relación con un curso y lo que Ana Lucía dijo también en relación con una vez, pues así inició la amistad nuestra, ¿no? Llegar a pedirle colaboración, porque yo sabía que ella, Ana Lucía nunca fue mi profesora formalmente. Fue una amistad que se inició por una pregunta. ¿Puedo ayudarme a hacer una pregunta? Porque el rompecabezas mío en ese momento es ¿cómo escribo un artículo filosófico? ¿Cómo yo puedo tener objetividad para escribir un artículo?
y hasta la fecha no abandonaba la inquietud de tener una escritura objetiva. Obviamente la subjetividad siempre está presente, pero el punto era sobre metodología, cuáles son los procedimientos para escribir realmente un artículo, hacer un ensayo, cuál es el procedimiento real. Y pues también a mí me pasó que cuando estuve en esta escuela, y esto no quiero jamás que menoscabe la profesionalidad de ningún otro profesor que haya dado en su momento metodología de la investigación, técnica de investigación, como se llamaba el curso en aquellos años, pero yo precisamente pregunté posteriormente porque no aprendí en el curso, no supe cómo desarrollar mi investigación. Entonces empezó la inquietud y empecé a leer precisamente manuales para ver qué podía yo mismo hacer con la falencia mía, con mi debilidad metodológica. Y después quise compartir eso a modo de librito, que es lo que ustedes tienen ahorita en estos momentos a disposición y en la comunidad académica. Este básicamente ha sido el objetivo de esta escritura. Voy a responderle a David sobre las paradojas de la investigación. Cuando yo llamo paradojas es un lenguaje sencillo para expresar lo que uno como estudiante, de hecho sentido común que no se tuvo en este accidente ferroviario, viendo dos trenes a la vez, sentido contrario, pero sentido común lo de las paradojas, porque cuando nosotros vamos a empezar una investigación, pues tengo que limitar el tema. Para limitar un tema, yo tengo que leer, pero si yo no tengo noción de un tema en concreto, yo no puedo empezar a leer un montón de cosas para después tener un tema. Así que cuando uno empieza a investigar, uno tiene una idea sobre el tema, cualquier idea, y le puede sobrevenir de cualquier cosa, ya sea conversando con profesionales de áreas diferentes, ya sea leyendo un libro mismo, viendo una película, escuchando un programa de radio, cualquier cosa, el tema puede salir. Entonces, muchas veces yo leí manuales, por ejemplo, en metodología de la investigación, que hay que leerse temas en general para encontrar el problema y empezar a perfilarlo. De hecho, sea paso, sigo tratando de investigar más sobre metodología de la investigación. Ahorita estoy ya en un pequeño curso en línea sobre metodología de la investigación. Sigo haciendo investigación sobre investigación con mi Ana Lucía. Y entonces, claro, es paradójico porque una persona que no sabe y ocupa un tema, ¿qué tiene que hacer? ¿Empezar a leerse un montón de cosas para definir un tema? ¿O es que ya el tema, la idea le anda dando vueltas? Entonces, básicamente a eso me refería, la paradoja que se encuentra un estudiante cuando dice, bueno, tengo que investigar, tengo que desarrollar un tema. Claro que cuando uno matricula un curso, desde luego el curso mismo le dice a uno qué es lo que tiene que investigar, aunque no así. He pasado en cursos que yo doy que tal vez sean específicamente por una cosa y alguien sale con otra cosa, pero esa es básicamente la paradoja. Necesita un estudiante que tiene poca experiencia, no sabe si tiene que leerse un montón de cosas para limitar un tema, o simplemente el tema se le ha ocurrido y empieza a través de la investigación bibliográfica a perfilar ese tema, que después obviamente la plantea la pregunta, que el planteamiento de una pregunta de investigación es lo fundamental para producir conocimiento, porque nosotros cuando nos planteamos una pregunta de investigación tiene un objetivo básico. Una es dar solución a un problema, o por lo menos analizar un problema. Cuando nosotros planteamos un problema de investigación o no le damos solución al problema, pero sí analizamos el problema, estamos abriendo, como se dice en el libro, marcos epistémicos para entender más la problemática, para que otras personas comprendan más el problema. Entonces, en última instancia, cuando uno investiga, el planteamiento de un problema es fundamental para producir conocimiento, porque precisamente cuando usted plantea el problema es lo que hace que usted busque respuesta bibliográfica, si era investigación documental como en este caso, o haga investigación de campo, investigación directa para dar respuestas al problema. Entonces, básicamente por ahí, David, yo creo que es que va el asunto de las paradojas. Y bueno, de mi parte yo creo que es eso, no voy a ahondar mucho en lo que ya han dicho
muy profundamente los compañeros y compañeras de acá. Básicamente ese fue el origen del libro y prestar un servicio académico. Que por cierto, sí iba a aprovechar para hacer una reflexión con ustedes, que muchas veces nosotros, los investigadores, tenemos que acudir, y eso es una crítica fuerte a la universidad, tenemos que a veces acudir a la autopublicación para reconocer las investigaciones, porque el proceso para publicar dentro de la universidad es tan burocrático que uno termina simplemente con la investigación en el escritorio. Es un proceso larguísimo, y también la falta de apoyo a veces que hay para publicar material didáctico. Cuando el material es didáctico, yo siento que debería haber más apoyo institucional, porque eso tiene un objetivo, que es contribuir a la comunidad académica para producir más conocimiento. Nosotros producimos más conocimiento y a la medida que aprendemos a investigar más. Y eso me gusta, lo cito de memoria, Augusto Hortal, uno de los autores que ha leído sobre ética de las profesiones. Augusto Hortal tiene una expresión muy apreciada que dice: una universidad que no investiga, mala universidad es. De la misma forma que uno como profesional si no investiga, pues. Pero sobre todo la universidad. Entonces eso es tal vez una crítica en mi parte de que a veces cuesta tanto publicar en nuestro medio, dar a conocer material didáctico que tiene una finalidad puramente de contribuir con la comunidad académica. Un poco difícil. Y pues muchísimas gracias por estar aquí, por todo este apoyo. Gracias. Perdón, nada, voy a agregar que, y Mario, y tal vez Juan Diego, si se acuerdan, me lo confirmarán, no es solo el problema de la edición del libro. Ante la escasa lectura que hay entre los mismos colegas, las mismas colegas, valía aquello que tal vez se acordarán que Roberto decía, que debería haber una obligación, Roberto Murillo, la persona que le dio nombre a este auditorio, que debería haber una obligación, por lo menos entre colegas, de leerse unos a otros. Y siempre lo decía, y nunca caló mucho porque creo que seguimos con el mismo problema. Preferimos leer de autores de fuera, o que ya tienen un cierto pedigrí, y no entre nosotros, nos leemos muy poco. No digo que no haya lectura, digo que debería haber más. A continuación, ingresaremos en la fase de preguntas por formular a alguno de los ponentes, o bien de comentarios, o bien de objeciones, o bien de inquietudes. Están cordialmente invitados a participar. Mientras entran en calor, quiero decir algo respecto de este trabajo, pero lo dejé para este momento por ser algo bastante personal. Quiero recalcar algo respecto de Wilmer como profesor. Ciertamente Wilmer es un docente riguroso y exigente, tal y como corresponde a todo docente universitario, pero no se queda ahí. Y lo digo porque conozco a Wilmer, tuve la suerte de que él fuera mi alumno acá en la universidad. Tuve la suerte de que me ayudara en un seminario, y luego tuve la suerte de que trabajara en el tecnológico. En lo personal, yo valoro algo muy importante, y es que Wilmer no se queda en el discurso. Él siempre busca aportar y buscar soluciones a los problemas que encuentra, intuye o detecta. Por otra parte, gusta de soluciones prácticas y de acuerdo a la época. Para él, el manejo responsable, y esto es bien importante, el manejo responsable
de los medios técnicos, científicos y tecnológicos para el adecuado desarrollo de la academia es su ruta de acción. Lo conocí como alumno, como alguien que me ayudó acá en la universidad y luego como colega en el tecnológico. Gusta de enfocar los temas actuales con paradigmas actuales. Así lo ha hecho, por ejemplo, en su último libro publicado en versión digital, Notas sobre epistemología de la bioética, en que hace un llamado a no hacer arqueología de la bioética, sino a entenderla, practicarla de acuerdo a la realidad en que surge y se desarrolla. Eso hace que el trabajo de Wilmer sea muy valioso. Wilmer es un joven docente riguroso y a veces uno se da cuenta que ser riguroso no siempre le produce un beneficio a corto plazo, especialmente ahora con los medios tecnológicos que existen de copy-paste, solo por citar uno, y que le trae ciertas dificultades. Y creo intuir que Wilmer no ha estado exento de esas dificultades, ¿verdad? Porque la práctica académica de Wilmer, y lo digo con conocimiento de causa, es una práctica rigurosa. Es un profesor serio, digamos que abandona el trabajo fácil y lo sustituye por un trabajo académico y decente. Y a veces eso tiene sus problemillas, pero sin embargo, digamos, enriquece la actividad académica seria. Gracias. Yo podría preguntar, dado que usted sigue, digamos, continúa indagando más o investigando sobre cómo investigar, el libro ya está hecho, pero ¿qué tema le gustaría profundizar eventualmente o qué línea seguir? Porque veo que comentan que la ética parece su tema predilecto, no sé si será ese o buscaría otras líneas dentro del marco de cómo investigar. Si le entiendo es ampliar más sobre metodología de la investigación, ¿qué áreas? ¿En qué área profundizarías? Sí. Bueno, un punto de este libro es que como es investigación documental, allí se explica que es básicamente eso. Un tema que en su momento podría también ampliarse sería la investigación cuantitativa. Por ejemplo, en este libro se explica, por ejemplo, cómo se formula una hipótesis. Uno podría decirse, en filosofía se trabaja con hipótesis solamente para la ciencia. Pero la verdad que el planteamiento hipotético nosotros lo hacemos todos los días. Desde el momento que vamos a salir de la casa y medimos el tiempo para ver si el autobús nos va a dejar o no, ya planteamos una hipótesis, llegamos o no llegamos. Entonces, aquí por ejemplo se trabaja la hipótesis en el sentido de después darle una argumentación racional o argumentar a través de textos el alcance de una idea preliminar que uno tiene. Pero de ampliar el manual o el libro podría ser tal vez darle algunos elementos o de investigación cuantitativa, por ejemplo, cómo se elabora entrevistas, cómo se hace una estadística básica para la metodología de investigación, para trabajar con números. Aunque eso no ha sido el objetivo, porque el objetivo ha sido básicamente construir una parte documental. Creo que en última instancia todos nosotros terminamos publicando documentalmente cuando tenemos que divulgar conocimiento. Un científico de cualquier área puede hacer investigación de campo. En el momento que necesite socializar ese conocimiento, tiene que hacer investigación documental, tiene que hacer laboratorio
para hacer toda una reseña bibliográfica, hacer un estado de la cuestión para poder decir. Entonces, de ampliarle sería la parte cuantitativa, pero no fue el objetivo y todavía sigue sin ser el objetivo, pero podría ser. Sí. En primer lugar quisiera agradecer a Wilmer por haber escrito este libro, que sin duda va a ser de mucha importancia para la investigación de estudiantes y me parece que también para la investigación de los grandes investigadores, porque en muchas ocasiones suele suceder que, dada la gran cantidad de lecturas que hay que hacer, de temas que surgen, uno a veces se suele perder en la investigación. El tema me parece también que es de naturaleza filosófica. Quiero recordar únicamente el discurso del método de Descartes, el discurso del método para bien conducir la razón en la investigación. Hay un tema que se tocó y me parece que está en el libro, es el tema de la subjetividad y la objetividad. Ese tema está ya en Descartes y atraviesa la filosofía moderna, Kant, Hegel, después Husserl, Heidegger, y surge la fenomenología posteriormente. ¿Cómo tratar el tema de la subjetividad dentro de la investigación? Sería mi pregunta, dado que en algunas ocasiones puede pensarse que la subjetividad no juega ninguna función importante cuando se hace una investigación, pero puede ser el origen de un tema y después este se llega a objetivar en una investigación. Entonces mi pregunta sería cuál es la relación entre subjetividad y objetividad, dado que los dos presentadores tocaron este tema, tanto David como Ana Lucía. Así que, bueno, la pregunta es abierta para los que quieran responder. ¿Querés vos primero? No, adelante. Yo creo que me atrevo a hablar por Wilmer y decir que lo compartimos, esto que voy a enunciar. El sueño de muchas, incluso de filósofos, quito a las filósofas de la lista, de los filósofos de muchas épocas ha sido el de lo que suele llamarse el de la epistemología sin sujeto, tratando de lograr una objetividad incuestionable. Pero sabemos, y aquí es donde coincidimos, creo, Wilmer y yo, que eso es imposible, que ya incluso solo formular la posibilidad de que exista una epistemología sin sujeto es ya de por sí una posición de la subjetividad, de una subjetividad, que cree en unos ciertos valores probablemente cientificistas o hiperracionales, que sabemos que son eso, simplemente tal vez un ideal, pero como ideal inalcanzable. Wilmer se refiere a este juego entre subjetividad y objetividad dentro de este marco paradojal que señala, y creo, para abonar a lo que decía David, que ahí paradoja está tomado en un sentido más coloquial, más laxo, no es el problema matemático o lógico, sino simplemente que rompen con la doxa común, con la opinión común, que nos desafía la opinión común. El peso que tiene la subjetividad y tiene la objetividad es algo que yo creo que todas las personas enfrentamos cuando nos disponemos a desarrollar una investigación. ¿Hasta dónde mi mundo interno va a condicionar o no, y hasta qué punto voy a tratar las cosas de manera, no voy a decir objetivo, el término objetividad creo que tiene muchos bemoles y prefiero hablar de intersubjetividad. Hasta dónde esto que estoy diciendo puede ser compartido de manera, vos decías algo así como replicable, ¿verdad? Usabas este término, que alcance a otras personas, que compartan, que compartan aunque disientan lo que se está formulando. Entonces, creo que es a donde Wilmer apunta cuando se habla de subjetividad y
y de objetividad. No es el sueño de la objetividad, no es prescindir de la subjetividad, pero tampoco es dejarse llevar de manera improvisada o desbordadamente emotiva por la subjetividad extrema, la llama Wilmer. Creo que por ahí es donde van los planteamientos de esta parte del texto. Yo agregaría dos cosas. Una desde una perspectiva que me gusta mucho y que tiene que ver con ese individuo que es el que hace cosas, ¿no? Ese individuo uno no se lo puede quitar de encima, por más que quiera. Entonces, es importante que los individuos estén bien situados a partir de cuáles son sus intereses, porque en última instancia eso es lo que va a motivar la investigación. O sea, por más que a uno, no sé, les haga una oportunidad y uno diga, bueno, es que si investigo tal tema, no sé, de repente el próximo concurso es para quien haya investigado específicamente sobre este. Pero si no es el tema que realmente a mí me gusta, eso, o sea, difícilmente uno va a poder hacer algo sostenido en el tiempo a propósito de ese tipo de investigación. Ahora, eso, digamos, en cuanto a la subjetividad tiene que estar ahí en el sentido de que también nos dedicamos a esto y esta es la manera en que nosotros hacemos la vida también, o sea, este es nuestro trabajo, este es nuestro oficio. Entonces ahí también estamos nosotros, están también nuestros intereses, nuestros anhelos, nuestras frustraciones están en lo que investigamos. Ahora, ¿cómo es que tratamos de llegar a esa intersubjetividad? Voy a tomarle prestada la palabra a Ana Lucía. ¿Cómo es que llegamos a esa intersubjetividad? Y lo valioso de pensar eso desde la metodología es precisamente darle rigor a lo que estamos investigando, ¿ya? A ese rigor no hay que renunciar, aun cuando estemos atravesados, como siempre vamos a estar, por nuestros intereses individuales, ¿ya? Y ese rigor lo da la metodología, y esa comunicabilidad también la da la metodología, o mejor dicho, la metodología puede ser un bastión que nos dé garantías a propósito de eso. Y entonces ahí es donde podemos también apelar a esa comunicabilidad intersubjetiva de aquello que logramos como comunidad académica, como comunidad investigativa, me parece. Muy bien. En relación con lo que pregunta Francisco, en el libro no se hace no trata sobre una ensayística epistemológica. Entonces, lo que se intenta decir con esa separación entre subjetividad, de hecho Ana Lucía, bueno, David lo han planteado bien, entre esa separación entre subjetividad y objetividad, es lo que se intenta hacer, lo que intento hacer didácticamente es decirle a un estudiante, a usted se le pueden ocurrir ideas muy lindas, que usted cree que son muy profundas, muy buenas, usted cree que acaba de descubrir el mundo. Pero si usted hace una investigación rigurosa, al hacer la investigación con un estado de la cuestión, se da cuenta que posiblemente esas ideas fueron planteadas con anterioridad y de una forma más rigurosa que la suya. Entonces lo que se intenta es, con subjetividad, objetividad, es que no se trata del sujeto, epistemológicamente hablando, que produce conocimiento o que tiene emociones, o el sujeto, como diría una de carne y hueso, ¿no? Allí, sino simplemente es que sepa que la idea que se le ha ocurrido puede ser muy genial, pero que si quiere, bueno, replicabilidad, que es un término que se utiliza en investigación y ciencia para determinar si un conocimiento tiene validez o no, entre comillas, universal, es que se dé cuenta que esa gran idea que se le ha ocurrido, que la trate objetivamente, es decir, que busque en fuentes bibliográficas con cuánta profundidad también se ha tratado la misma idea, para cuando construya su cuerpo de conocimiento pueda devolvérselo a la comunidad académica con mayor rigurosidad. O sea, no es lo mismo uno escribiendo un poema a la libre, no sé, poesía lírica, un derroche de sentimientos, a que usted escriba sobre poesía lírica. Entonces, cuando usted escribe sobre poesía lírica, ya no son sus sentimientos, sino que ahora sí tiene que hacer todo un estado de ecuación para ver qué se ha dicho de la poesía lírica, objetivamente hablando. Entonces, básicamente es esa separación, no es el sujeto, que no se le toma relevancia, sino que separe entre su subjetividad productiva y la objetividad en cuanto a producción de conocimiento, porque en última instancia es para una comunidad académica. De momento que un estudiante, por ejemplo, investiga para hacer una exposición al final de curso,
esa comunidad académica es el profesor o la profesora y los demás estudiantes. Entonces ya tiene que tener, ya no es con su subjetividad que se enfrenta, sino que ahora tiene que enfrentarse con esto fue lo que yo investigué y lo traté objetivamente y eso es lo que yo he presentado a la comunidad académica. Entonces básicamente esa es la separación. No es una cuestión epistemológica, no va por ahí el asunto, sino que básicamente es entre nuestra subjetividad investigativa y la objetividad, el tratamiento del problema. Entonces hay que anunciar que si quieren leer el libro, aquí está y que vale 5.000 colones. Porque si no se les olvida, yo sé. Por si quieren obtenerlo. Pues agradecemos muchísimo su presencia en esta actividad. Muy buenas noches.